Hay momentos en la vida que no solo te moldean, sino que te definen. Recuerdo estar bajo el brillante techo de la Capilla Sixtina, con el corazón palpitante, rodeado por el peso de siglos y santos. Pero lo que más me marcó no fue la grandeza del espacio. Fue un momento de silencio, una lágrima, un gesto y la llamada a algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Mi camino no empezó en Roma, y ciertamente no terminó allí. Empezó en Manila, con solo fe, pasión y un deseo de servir. Esta es mi historia, no de subir escaleras, sino de arrodillarme en entrega. Y si alguna vez te has preguntado, ¿qué significa realmente liderar? Este testimonio es para ti. No esperaba llorar ese día, ni allí, ni en ese momento, y mucho menos frente a millones de personas. Pero cuando el Papa Benedicto XVI me colocó suavemente la birreta roja en la cabeza, sentí algo mucho más pesado que una tela. Era el peso de la responsabilidad, el eco de las oraciones de innumerables voces en casa y la abrumadora presencia de Dios mismo. Sentí la mirada de la iglesia, sí, pero más que eso, sentí la mirada del cielo. Esa lágrima no era debilidad, era claridad. En un instante, todo lo que creía saber sobre liderazgo, poder y fe se trastocó por completo. No me elevaban, me rebajaban a un servicio más profundo, a un espacio donde el amor importaba más que la lógica y la misericordia más que el mérito. Ese color rojo significaba martirio, una muerte diaria a uno mismo. Y allí, supe, esto no era un ascenso, era un crisol. Desde afuera, muchos veían una celebración. Para mí, era una consagración. No estaba entrando en el privilegio, estaba entrando en el dolor, en el sufrimiento del mundo, en la fragilidad de la iglesia y en la belleza que se esconde en ella. Comprendí algo esencial. La autoridad en el reino de Dios no se asemeja a dominio, se asemeja a lágrimas. Y esas lágrimas, fluyendo silenciosamente, revelaban la verdad de un corazón que no buscaba ser el centro de atención, sino que se desnudaba en el altar de la entrega. Volé a Manila no como un héroe, sino como un siervo. Las calles estaban llenas de procesiones, flores y canciones, pero llevaba algo más silencioso en mi interior, una determinación más profunda. La gente no me celebraba, depositaban sus esperanzas en algo mucho mayor, una iglesia que escucha, un pastor que camina a su lado. En cada abrazo, cada pancarta, cada susurro de Cardenal Tagle, oía una pregunta tras su alegría. ¿Nos recordarán cuando Roma olvide? Y supe que la respuesta tenía que ser sí, no por ambición, sino por alianza. Verán, no me crié en los pasillos del poder, crecí en las calles abarrotadas de Manila, entre el aroma del incienso y el sudor, donde las madres rezaban sobre ollas de arroz y los padres trabajaban en 2 empleos para enviar a sus hijos a la escuela. Mi formación no se dio en salones de mármol, sino en mesas de cocina y clases de catecismo. Mi primera confesión no fue tras un biombo, sino frente a una estatua, llorando porque le había mentido a mi madre. Ahí nació mi teología, en la profunda humanidad del alma filipina. Y cuando estuve en Roma, no llevaba diplomas en el bolsillo, llevaba sus historias en el corazón. Algunos decían que era demasiado joven, otros decían que era demasiado débil. No sabían que la debilidad no es la ausencia de fuerza, sino la prueba de ella. Había caminado con madres en duelo, había tomado de la mano a prisioneros y me había sentado junto a hombres que morían de hambre y culpa. Había predicado funerales a los que nadie acudía, y había bailado con niños que solo tenían alegría en sus corazones. Ahí aprendí que el cuidado pastoral no se trata de doctrina, se trata de presencia, no de estar de pie encima, sino de arrodillarse junto a ellos. Ese día en Roma, cuando me entregaron la medalla roja, pensé en ellos, en los invisibles, porque nunca se trató de mi nombre, se trataba de su esperanza. Esa es la verdad sobre momentos como estos. El mundo observa una cosa, pero Dios escribe otra. Mientras las cámaras enfocaban una lágrima, el cielo vio un sí a servir a los pobres, a los quebrantados, a los cínicos, un sí a callarme cuando el mundo exige ruido, un sí a ser malinterpretado, ignorado,
y aún así seguir siendo obediente. Ese momento no fue un comienzo, fue una continuación. Había estado diciendo que sí mucho antes de que nadie supiera mi nombre. Y lo repito hoy, no porque sea fácil, sino porque la obediencia siempre vale la pena. Y en la lágrima de ese día, encontré mi llamado. Esta historia no se trata solo de sombreros rojos y salones sagrados. Se trata de ti. Sí, de ti, que estás viendo esto. Tú, que te has sentido invisible. Tú, que te preguntas si Dios ve tus lágrimas. Te lo prometo, Él sí. Y a veces, Él alza esas lágrimas como estandartes, no por fama, sino por fe. Si alguna vez te has sentido indigno, inseguro, inadvertido, esta es tu invitación. Porque el Dios que me llamó también te llama. No a una plataforma, sino a una presencia. No a ser alabado, sino a ser derramado. Así que no esperes reconocimiento. Arrodíllate ahora. Di que sí. Ahí es donde comienza la verdadera autoridad. Nunca planeé convertirme en un símbolo. Y siendo sincero, nunca quise serlo. Los símbolos son distantes, puros, intocables. Nunca me he sentido intocable. He sentido hambre, dolor, miedo. He enterrado amigos, he escuchado confesiones que me rompieron el corazón y visto cómo mis sueños se desmoronaban bajo el peso de la pobreza y la política. Así que, cuando empezaron a llamarme el Francisco Asiático, no me sentí honrado, sino responsable. Significaba que me observaban no por quién era, sino por lo que representaba. Y eso significaba que cada palabra, cada silencio, cada lágrima importaban. Significaba que no podía permitirme hablar desde la teoría. Tenía que hablar desde la verdad. La verdad es que la compasión es agotadora. Cuando amas profundamente, sangras a menudo. Hubo noches en que lloré sola después de escuchar la historia de alguien, incapaz de aliviar su dolor. Sabía teología, pero no importaba cuando un padre suplicaba por la sanación de su hijo. No tenía ningún milagro que darle. Solo tenía mi presencia. Y curiosamente, eso era suficiente. Aprendí que escuchar es, en sí misma, una forma de sanación. Que la misericordia no siempre parece una solución. A veces, la misericordia no es simplemente dar la espalda, simplemente quedarse, simplemente soportar lo insoportable en silencio, con ellos, por ellos. Empecé a darme cuenta de que la gente no pedía líderes perfectos, pedía líderes de verdad, no íconos con sotanas, sino pastores con olor a oveja. Eso decía siempre el Papa Francisco, y lo entendía en mi fuero interno. Podría haberme escondido tras la doctrina, tras las vestiduras, tras los muros de la tradición, pero en cambio, elegí entrar descalzo en sus vidas, incluso a costa de mis gastos, incluso cuando eso significaba críticas de quienes me consideraban demasiado emocional, demasiado simple, demasiado blando. No intentaba complacerlos, intentaba ser fiel a la única voz que realmente importaba, la de Dios. Algunos creen que el liderazgo se construye en momentos de aplausos. Yo he descubierto que se forja en momentos de silencio. Ese tipo de silencio donde nadie aplaude, nadie alaba, y aún así, sirves de todos modos. Ese tipo de silencio donde la fe se pone a prueba, no se demuestra. Así que cuando las cámaras dejaron de seguirme, no cambié. Cuando los rumores en Roma se hicieron más fuertes, ¿será él el próximo papa? No empecé a hacer campaña. Empecé a rezar más. Porque sabía lo que el mundo suele olvidar. Que el poder sin oración es solo actuación. Y no me interesaba actuar. A veces, la expectativa me aplastaba. La gente me miraba y veía algo que yo no veía en mí. Un futuro pontífice. Susurraban al pasar. Quizás sea él. Quería gritar. Solo soy un hombre con dudas, con luchas, con 1000 miedos que escondo tras una sonrisa amable. Pero también sabía que yo albergaba su esperanza, y así la albergaba con manos temblorosas. No porque creyera merecerla, sino porque creía que Dios aún podía usarme a pesar de mi debilidad. Y en esa tensión, entre la presión y la entrega, encontré la paz. Cuando falleció el Papa Francisco, estaba rezando, y recuerdo sentir un dolor extraño. No solo pena, sino responsabilidad. Sabía lo que diría el mundo.
Sabía que la especulación volvería, pero ya había muerto a ese sueño. No porque lo considerara indigno, sino porque había aprendido que mi valor no estaba ligado a un título. Que si Dios quería que sirviera como papa, Él me abriría un camino. Y si no, entonces tenía algo mejor, algo más profundo, para mí. Esa es la libertad de la entrega. Te libera del esfuerzo y te ancla en la confianza. Así que, cuando entré al cónclave, no oré para ser elegido, oré para ser obediente. Oré para que quien fuera elegido tuviera el corazón de Cristo, no solo la mente de un teólogo. Y sabía, de verdad sabía, que si no era yo, estaría bien. Porque mi meta nunca había sido dirigir la iglesia. Mi meta era amarla. Y el amor nunca exige una corona, solo exige la cruz. Eso era lo que albergaba en mi corazón al entrar en esa sala sagrada, con las túnicas ondeando, las oraciones elevándose, confiando en que el Espíritu aún guía a la iglesia, incluso cuando el mundo lo duda. Los días dentro del cónclave fueron una mezcla de silencio y solemnidad. Cada cardenal llevaba en sus manos la historia y la esperanza. El peso de la iglesia se palpaba en cada respiración. Y sin embargo, en ese silencio, reencontré a Dios. No en la grandeza, sino en la sencillez. Observé cómo se emitían las papeletas, no con estrategia política, sino con una confianza temblorosa. Vi llorar a ancianos. Escuché oraciones susurradas en idiomas que apenas entendía. Y me di cuenta de que nadie estaba haciendo campaña. Todos estábamos simplemente discerniendo. Simplemente rogando a Dios que nos guiara en un mundo que giraba demasiado rápido. A medida que se desarrollaban las votaciones, mi nombre salió a relucir. Sabía que así sería. Pero sucedió algo inesperado. No sentí orgullo. Sentí dolor. Dolor porque sabía lo frágil que era la iglesia. Porque sabía que sin importar quién fuera elegido, la carga sería insoportable sin la gracia. Así que comencé a orar con más fuerza, no para ganar, sino para ceder. Le pedí a Dios que nos diera no al hombre más calificado, sino al más entregado. Y cuando el humo se elevó y no mencionaron mi nombre, no me inmuté. Respiré, susurré, gracias, porque sabía que Dios había hablado. El hombre elegido, Robert Prevost, sorprendió a muchos, pero no a mí. Lo había visto en acción, tranquilo, fuerte, con raíces profundas. No era ostentoso, no era político, era pastoral, justo como la iglesia necesitaba. Y supe, en lo más profundo de mi alma, que era lo correcto, que el Espíritu no nos había fallado. Me acerqué a él esa noche, sin cámaras, sin declaraciones, solo una nota. Estoy orando contigo, porque eso es lo que hacen los hermanos. No competimos, colaboramos. No luchamos por tronos, luchamos por almas. El mundo no supo cómo procesarlo. Los titulares ya habían preparado una historia diferente. Mi rostro estaba en portadas, mi nombre era tendencia. Pero Dios reescribió el guión. Y esa siempre ha sido su manera. Sorprender a los orgullosos y fortalecer a los humildes. Regresé a mi habitación esa noche, no como un hombre negado, sino como un hombre profundamente confirmado. Porque había escuchado el sí de Dios en su no. Había visto su voluntad en el ascenso de otra persona. Y fue hermoso. Doloroso, pero hermoso. Porque solo un corazón rendido puede reconocer la mano de Dios en la victoria de otro hombre. En Manila, la gente lloraba. Habían rezado con tanta fuerza. Habían creído con tanta fervor. Y ahora, sentían que habían perdido algo. Lo entendí. Yo también lloré. No por decepción, sino porque había querido acompañar su alegría hasta el final. Quería mostrarles que uno de los suyos podía ser visto, elegido, elevado. Pero lo que aprendí ese día fue esto. A veces, Dios eleva a una nación manteniendo a un hombre con los pies en la tierra. Y mi apoyo no fue un castigo, fue un propósito, un recordatorio de que la representación es más que un cargo, es obediencia. Así que les hablé, no desde un podio, sino desde una parroquia. Me paré entre ellos y les dije lo que era necesario. El plan de Dios es perfecto. No endulcé el dolor, no desestimé su pena, pero les mostré el panorama general. Una iglesia guiada por la gracia, no por la popularidad, y les recordé que seguía con ellos. Seguía orando,
amando, sirviendo, porque el verdadero liderazgo no se aleja cuando se apaga la luz. Se queda, escucha, acoge. Eso era lo que necesitaban. Y sinceramente, eso era lo que yo también necesitaba. Cuando el Vaticano publicó su declaración, una pausa en las citas, un tiempo para orar, el mundo lo consideró extraño. Pero yo sabía que no era así. El Papa León no estaba perdiendo el tiempo. También se estaba rindiendo. Le estaba mostrando al mundo que apresurarse no siempre es correcto, que esperar puede ser sagrado. Y al leer sus palabras, sonreí. No porque supiera lo que vendría después, sino porque no lo necesitaba. La pausa era la puntuación de Dios, una coma sagrada en una historia que aún se estaba escribiendo, y estaba agradecido de ser parte de ella, incluso en los márgenes silenciosos. Hay algo sagrado en el silencio, no del tipo incómodo, sino del que se instala en el alma y te dice, Dios está cerca. En las semanas posteriores al cónclave, no hablé mucho. Los medios lo intentaron, los periodistas esperaron, mis amigos me enviaron mensajes preguntándome si estaba bien, pero no sentí la necesidad de hablar. No tenía nada que demostrar, ninguna herida que explicar, ninguna decepción que negar. Simplemente seguía haciendo lo de siempre, escuchar, rezar, caminar lentamente cada día. El silencio para mí no era ausencia, era una invitación a dejar que Dios hablara más alto que la opinión. Pasé horas recorriendo los jardines de Roma, no como líder, sino como hijo. A veces llevaba mi breviario, otras veces solo llevaba preguntas, y no siempre obtenía respuestas, pero siempre sentía paz. Me detenía en una pequeña capilla escondida, lejos de los turistas. Me arrodillaba y simplemente respiraba. Ese se convirtió en mi santuario, no por ser ornamentado, sino por ser honesto. Allí, yo no era su eminencia, era simplemente Luis, un niño filipino con las rodillas callosas y un corazón que aún aprendía a decir que sí. Ese espacio me enseñó, no se necesita un título para transformarse. El mundo seguía girando. Los titulares cambiaban de tema. El rumor en torno a mi nombre se apaciguó. Algunos lo vieron como un declive, pero yo lo vi como una gracia. Por primera vez en años, podía pasar desapercibido. Podía escuchar sin ser analizado. Podía hablar sin que me interpretaran políticamente. Eso era un don. La oscuridad tiene su propia santidad. Refina tus motivos, purifica tus oraciones y te recuerda que la identidad no nace de los aplausos. Nace de la alineación, con Dios, con la verdad, con el camino que Él ha elegido para ti, incluso cuando parezca diferente al que esperabas. En la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, mi trabajo continuó. Reuniones, memorandos, informes de misión, nada glamuroso, pero todo esencial. Revisé documentos de diócesis de África, Asia y Latinoamérica, voces de las periferias, de esos lugares que rara vez aparecen en los titulares del Vaticano, pero que transmiten el latido del Evangelio. Recordé lo que siempre decía el Papa Francisco, que la Iglesia debe ir a los márgenes, y ahora leía sus historias, sus luchas, sus gritos de ayuda. Fue una lección de humildad. No me habían dejado atrás. Estaba justo donde necesitaba estar. En una de esas reuniones, un joven sacerdote de Myanmar me dijo, «Cardenal, usted es nuestra voz en Roma». Y comprendí algo profundo. Mi influencia no se medía en títulos, se medía en confianza. No esperaban que yo ascendiera, buscaban que yo me anclara, que me mantuviera firme, que recordara de dónde venimos todos. Caminos polvorientos, capillas abarrotadas, madres que nos llevaron al sacerdocio con sus oraciones. Y supe en ese momento que no necesitaba un nuevo cargo que dirigir, solo necesitaba ser fiel a quienes siempre habían creído en mí. La fidelidad no es ruidosa, no es tendencia, pero cambia las cosas, silenciosamente, con constancia, y a eso me entregué, a la larga obediencia en la misma dirección. Me presenté, escuché, hice preguntas difíciles, abrí espacio para las voces que habían sido silenciadas. Eso es lo que hacen los pastores. No buscan la fama, buscan a la oveja perdida, a la olvidada, a la quebrantada, y al buscarlas, encuentran a Cristo de nuevo.
Eso es lo que yo también encontré. No en ceremonias, sino en conversaciones. No en proclamaciones, sino en presencia. Si estás escuchando esto, quizás también te hayan pasado por alto. Quizás has esperado un reconocimiento que nunca llegó. Quiero decirte que eso no te descalifica. Quizás te califique aún más, porque en el reino de Dios, los últimos son primeros, los ocultos son elevados, los fieles son favorecidos. No desperdicies tu espera, úsala, deja que te moldee, deja que te despoje de lo que no importa, porque lo que queda después de la espera es oro puro, carácter, compasión, claridad. Y en un mundo lleno de ruido, esas tres cosas son revolucionarias. Recuerdo un domingo en particular, meses después del cónclave, cuando visité una parroquia en Manila sin previo aviso. Me senté al fondo, sin vestimentas, sin seguridad, solo yo y un banco de madera. El sacerdote ni siquiera me reconoció hasta después de la bendición final, y me encantó. Durante una hora, volví a ser parte del cuerpo, sin focos, sin horario, solo adoración. Fue entonces cuando lo comprendí. Esto es liderazgo. No del tipo que se sube a un escenario, sino del tipo que se sienta en silencio, se une al canto y llora durante la comunión. Nunca me he sentido más cerca de Jesús que ese día. Cuando me preguntaban qué pensaba de los primeros días del Papa León, solo tenía una cosa que decir: escucha. Y eso por sí solo es un milagro. En una era de velocidad, elige la lentitud. En una cultura de reacción, elige la reflexión. Y respeto eso. Confío en ello. Porque el liderazgo no se demuestra con declaraciones. Se demuestra con discernimiento. Y veo en él a un hombre que discierne profundamente. Eso me da paz. No porque esté de acuerdo con cada decisión, sino porque siento el espíritu en sus pasos. Y eso es todo lo que necesito. No control. Solo confirmación de que Dios sigue guiándome. Finalmente, el ruido se apagó. La iglesia recuperó su ritmo. Pero algo había cambiado. No en Roma. En mí. Ya no temía ser malinterpretado. Ya no ansiaba la claridad de los demás. Había recibido claridad de Dios. Y era esto: servir donde estás, no donde quieres estar. Amar a quien tienes delante, no a quien quisieras guiar. Ser fiel con lo que tienes en la mano, no con lo que está en tu currículum. Ese es el corazón de Cristo. Y esa es la vida que he elegido. No de mala gana, sino con alegría, libremente, plenamente. La gente todavía se me acerca. Me dicen: Cardenal, rezamos para que fuera papa. Y siempre sonrío y les digo: gracias. Dios respondió a su oración, solo que de otra manera. Porque de verdad lo creo. No obtuve el título, pero obtuve el testimonio. No recibí el cargo, pero recibí paz. Y a veces, ese es el mayor regalo. Los títulos pasan, los tronos cambian, pero la paz, esa permanece. Esa se multiplica, esa transforma. Y en esa paz encuentro mi propósito una y otra vez. Un propósito arraigado no en el éxito, sino en la entrega. Y ahora, no hablo por ambición, sino por cariño. No para demostrar nada, sino para ofrecer todo lo que he aprendido. A ti, a la iglesia, al mundo. Que tu llamado no se retrasa, se está refinando, que tu historia no ha terminado, se está desarrollando, y que tu valor no está en lo que vistes, sino en a quien amas. Amo a Cristo, amo a su iglesia, amo a su pueblo, y eso es suficiente, más que suficiente. Eso es todo. Así que si hay algo que quiero que recuerden, es esto: la grandeza en el reino de Dios nunca se trata de ser visto, se trata de entregarse. No me senté en la cátedra de Pedro, pero me sostengo cada día sobre el fundamento de Cristo, y eso es más que suficiente. El mundo puede buscar coronas y elogios, pero he aprendido que los líderes más poderosos son aquellos que están dispuestos a ser invisibles por amor. No necesitas un escenario para impactar, necesitas un corazón que escuche, una fe que perdure y un alma que diga que sí, una y otra vez, incluso cuando nadie te ve. Si este testimonio te conmovió, si alguna vez te has sentido abandonado, ignorado o invisible, quiero que sepas que no estás solo. Tu silencio no es un fracaso. Tu espera no es en vano.
Hay santidad en los momentos ocultos. Hay fuerza en la entrega. Y si sientes que el Espíritu te impulsa ahora, no dejes pasar ese momento. Acéptate. Acepta tu llamado, no cuando el mundo aplauda, sino cuando el cielo susurre. Ahí es cuando comienza la verdadera transformación. Si esta historia te resultó valiosa, si te recordó tu propósito o profundizó tu fe, te invito a suscribirte a este canal. No porque necesite números, sino porque estamos construyendo algo aquí. Un espacio para la verdad, para el testimonio, para voces que no encajan en el molde, pero que aún transmiten la pasión. Y si crees que la iglesia necesita más de eso, más corazón, más humildad, más sanación, comparte este video. Deja que alguien más escuche lo que Dios puede hacer con una vida entregada. Activa las notificaciones para no perderte nunca una nueva reflexión. Cada video está creado con oración, con propósito y con la esperanza de que alguien como tú lo vea y recuerde. Estás llamado, eres elegido, eres suficiente. Y si quieres profundizar, te animo a dejar un comentario abajo. Comparte tu historia, haz tu pregunta. No somos solo un canal, somos una comunidad, una familia, y tu voz cuenta. Síguenos en redes sociales para ver reflexiones tras bambalinas, ánimos diarios y vistazos de cómo esta misión continúa creciendo a través de fronteras, idiomas y vidas. Recorremos este camino juntos, no como extraños, sino como peregrinos, como hermanos y hermanas, todos intentando vivir el Evangelio con integridad y alegría. Y tu presencia en este espacio lo enriquece, lo fortalece y lo hace más vivo. Por último, si este mensaje te resonó, ora conmigo. Ora para que todos nos convirtamos en líderes que lideren con amor, no con ego. Pastores que se entregan por el rebaño, no solo hablan desde el púlpito. Discípulos que siguen a Cristo no porque sea fácil, sino porque es eterno. Que este canal sea una chispa, un punto de partida, para algo más profundo en tu caminar con Dios. No por desempeño, sino por presencia. No por plataforma, sino por propósito. Gracias por pasar este tiempo conmigo. De corazón a corazón, te pido que transmitas este mensaje con valentía y claridad a tu vida. No subestimes lo que Dios puede hacer con tu sí. Incluso el más pequeño acto de entrega puede resonar en la eternidad. Mantente fiel, mantente firme y mantente cerca. Estaré aquí, caminando contigo, orando contigo y compartiendo más historias que nos recuerdan que no estamos solos. Hasta la próxima. Ve en paz y recuerda, los llamados más silenciosos suelen tener el mayor impacto.